3 millones de pesos. Ese es el precio que le pusieron a un hombre para dejarlo cosechar su propia tierra. No para venderla, para robarla, solamente para cortar el aguacate que él mismo sembró, que él mismo regó durante años, que él mismo pagó con fertilizante, con jornaleros, con deudas. 3 millones de pesos por el permiso de tocar su propia huerta. Y cuando ese productor de Peribán, Michoacán, por fin juntó el valor para denunciar, lo que destapó no fue solamente a un extorsionador de barrio. Fue la puerta de entrada a uno de los operadores más viejos, más protegidos y más sangrientos del cártel Jalisco Nueva Generación, CAE, así de simple, alias La Mincha, el 10 de agosto en Peribán, cuando llega personalmente a cobrar el dinero que exigió. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán había preparado un pago controlado, un montaje silencioso. La víctima entrega el dinero marcado. Los agentes esperan camuflados y en el segundo exacto en que La Mincha estira la mano para tomar los 3 millones de pesos, esa mano queda esposada, vinculado a proceso por extorsión, prisión preventiva oficiosa, 3 meses de investigación complementaria por delante. Para cualquier otro canal, la nota terminaría ahí, un extorsionador menos en las calles de Michoacán. Eso es lo que los noticieros te contaron. Lo que no te dijeron es que la caída de La Mincha no cerró ningún expediente, lo abrió, porque un hombre que cobra cuotas de huerta no trabaja solo. Repite un guión, usa un nombre que no le pertenece. Cobra en nombre de una organización que sí existe, que sí controla territorio, que sí tiene un jefe con más de 3 décadas operando en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Y las autoridades, en lugar de cerrar el caso con una sola detención, decidieron tirar del hilo. Peribán no es cualquier pueblo, está sembrado en el corazón de corredor aguacatero más rico del país, junto con Los Reyes, Tancítaro y Uruapan. Ahí se produce en paca, se traslada y se exporta el llamado oro verde. Y esa riqueza, la misma que llena camiones hacia Estados Unidos y Europa, convirtió también a productores, empacadores, transportistas y jornaleros en blanco fijo de organizaciones criminales que descubrieron algo simple: es más fácil cobrarle a quien ya cultivó que cultivar tu mincha. No era un caso aislado. Apenas 3 días antes de su detención, cerca de Uruapan, cayó Cristian, alias el Vikingo, detectado en plena reunión donde presuntamente pactaba cobros con otros productores de aguacate. 2 detenciones la misma semana, el mismo negocio, cobrarle el derecho a cosechar lo que sembró. Ojo a esto. Este patrón no nació con La Mincha ni con el Vikingo. Meses antes, en la región limonera de Michoacán, cayó César Alejandro Sepúlveda Arellano, Ali Botox, líder de la célula Los Blancos de Troya, señalado por extorsionar durante años a productores de limón y por el homicidio del dirigente agrícola Bernardo Bravo. 11 órdenes de aprehensión pesaban sobre el Botox antes de que finalmente cayera. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, calificó esa detención como un golpe contundente contra la extorsión en el estado y más aguacate produce en todo México. Pero el patrón se pica, un extorsionador cae otro, y siempre, la investigación termina apuntando hacia arriba, hacia un mando regional que nunca sale la primera nota. Atención, atención, porque esto no es exclusivo de un pueblo o de una cosecha. Es un sistema completo. La Guardia Nacional y el Ejército mantienen desde hace meses patrullajes rurales permanentes y empacadoras de toda la tierra caliente michoacana, específicamente para frenar el cobro de piso al sector limonero y aguacatero. Eso significa una cosa muy simple: el Estado mexicano ya reconoce de manera oficial que un cultivo entero, uno de los más exportados del país, necesita vigilancia militar constante para que un productor pueda trabajar su propia tierra sin que alguien le cobre por hacerlo. No es un problema de un pueblo. Es un impuesto de guerra que el crimen organizado le cobra a toda una industria agrícola, huerta por huerta, empacadora por empacadora. En el caso de La Mincha, ese mando regional tiene nombre, tiene historia y tiene 70 años de vida dedicados casi por completo al crimen organizado. Se llama Heraclio Guerrero Martínez. Le dicen el tío Laco. Espera, porque aquí es donde la historia deja de ser sobre un aguacate y se convierte en algo mucho más grande. El tío Laco no es un operador improvisado que se subió al barco del cártel Jalisco Nueva Generación cuando el negocio ya estaba maduro. Él viene de antes, mucho antes. Lidera un clan familiar conocido como Los Guerreros, asentado desde hace más de 30 años en Tinaja de Vargas, un poblado de apenas 820 habitantes en el municipio de Tanuato, Michoacán, a 15 kilómetros de la frontera con Jalisco. Los Guerreros no nacieron dentro del CANG, lo precedieron: robo de ganado, extorsión, secuestro, despojo de tierras, narcotráfico y robo de combustible.
Ese es el currículum familiar que ya operaba en esa región cuando el cártel jalisciense todavía ni siquiera existía como tal. En décadas pasadas, ese mismo clan se enfrentó directamente al cártel de Sinaloa y a los caballeros templarios por el control de esa franja fronteriza entre Michoacán y Jalisco, sobreviviendo a 2 guerras territoriales distintas antes de que el gen siquiera tuviera nombre. Con el tiempo, esa estructura vieja y curtida se convirtió en aliada y después en brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa alianza también dejó cadáveres del lado de las fuerzas del orden. En 2011, el mismo año en que Tío Laco tomó el mando tras la muerte de su hermano, una serie de bloqueos orquestados que permitió la fuga de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, otro líder regional al que fuerzas estatales y federales intentaban capturar esa misma jornada. El patrón ya estaba ahí desde entonces. Cada vez que el Estado se acerca a un mando de esa zona, la respuesta no es la rendición, es el bloqueo carretero. El tío Laco asumió el mando de los guerreros en 2011 después de que su hermano Javier Guerrero Martínez muriera en un enfrentamiento. Desde entonces, construyó una cercanía con Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fundador del CAN, tan estrecha que era considerado su compadre. Esa cercanía tuvo un precio altísimo. En 2015, el tío Laco fue detenido y señalado por la entonces Procuraduría de Michoacán como presunto autor intelectual del homicidio de Enrique Hernández Saucedo, candidato a la presidencia municipal de Yurecuaro. El entonces procurador Tim Godoy Castro lo identificó junto a 6 escoltas como responsables de hechos delictivos en toda la zona limítrofe con Jalisco. Y aún así salió y aún así siguió operando. Y aún así, 30 años después, sigue siendo uno de los hombres más buscados de Occidente. Ahora fíjate en esto, el precio de cercanía con Mencho no lo pagó solamente el tío Laco, lo pagó su propia familia. Rubén Guerrero Valadez, alias El Runo, o El Láminas, uno de sus hijos, murió el 22 de febrero de 2026, durante el operativo federal en el que las Fuerzas Armadas finalmente localizaron y abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en el fraccionamiento Tapalpa Country Club en Jalisco. El Runo estaba junto al fundador del cártel cuando las fuerzas federales irrumpieron, murió en el enfrentamiento. El Mencho alcanzó a huir esa noche, pero terminaría cayendo después. Ese mismo día quedó marcado 2 veces en la historia de los guerreros. El día que perdieron a su padrino criminal y el día que el tío Laco perdió a su hijo. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más oscura. Las autoridades federales señalan al tío Laco como el responsable intelectual de haber ordenado agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ese mismo 22 de febrero de 2026. Como respuesta directa a la muerte del Mencho y de su propio hijo, no lloró en silencio, respondió con fuego. Ojo, porque el tío Laco tampoco desapareció de los reflectores por discreción. Todo lo contrario. Su nombre y el de sus hijos aparecen retratados en narcocorridos que circulan abiertamente, donde el propio capo presume, según las letras documentadas por la prensa, que sus hijos, sus 2 esposas y sus nietos son el motivo para no dejar de trabajar. Uno de esos corridos incluso detalla el armamento de la célula con una precisión que ya no describe cuernos de chivo genéricos, sino fusiles Barrett calibre .50, ametralladoras M60, Minimi y equipo uso exclusivamente militar. Y lo perturbador es que esa letra no es fantasía de compositor. Una de las ametralladoras calibre .50 que la propia Secretaría de la Defensa Nacional aseguró en el operativo más reciente contra la célula coincide, pieza por pieza, con la que describe la canción. El corrido no exageraba, documentaba. Esa exhibición de poder no se quedó en la música. En septiembre de 2023, Tinaja de Vargas fue escenario de una fiesta de 15 años organizada, según reportes periodísticos, bajo instrucciones de la propia familia Guerrero. Se presentaron Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Pancho Barraza y los Alegres del Barranco. Los asistentes fueron resguardados por al menos una docena de hombres armados con armamento de alto poder. Un pueblo de 800 habitantes convertido por una noche en un búnker de lujo y música en vivo, pagado con dinero manchado de extorsión, de combustible robado y de territorio arrebatado a sangre, porque ese es otro negocio central del tío Laco, el huachicol. De acuerdo con la Fundación Incit Crime, Heraclio Guerrero Martínez es responsable de buena parte de las operaciones de robo de combustible del cártel Jalisco Nueva Generación, un negocio que se ha vuelto uno de los más rentables y con mayor alcance internacional para la organización. A eso se suma su relación documentada con Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble Ro, uno de los mandos de mayor peso dentro de todo el GINC. Y la familia no termina ahí.
Dos de sus sobrinos, Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El Ocho, y Javier Guerrero Covarrubias, fueron sancionados en junio de 2023 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalados por tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico en beneficio del cártel. Un clan familiar entero, generación tras generación, funcionando como maquinaria criminal. Escucha, porque ahora llegamos al golpe que puso otra vez al tío Laco en el centro de la conversación nacional. La madrugada del miércoles 19 de agosto de 2026, derivado de trabajos de inteligencia central militar, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron una operación de precisión en dos localidades, Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanuato y Ecuandureo, Michoacán. El objetivo era claro: capturar Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco. Helicópteros militares sobrevolaron Tinaja de Vargas antes del amanecer y despertaron a todo el pueblo con el ruido de los motores. La coordinación incluyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada de México. No lo encontraron. El tío Laco escapó otra vez, pero lo que sí dejó ese operativo fue una lista larga de bajas para su estructura. En una primera fase cayeron 9 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, todos ellos trasladados a resguardo militar mientras el operativo seguía en marcha en la zona. Horas después, tras trabajos de seguimiento en las mismas localidades, la cifra subió a 12, con 3 detenciones confirmadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ya avanzada la tarde de ese miércoles. La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que la operación fue resultado directo de trabajos de inteligencia central militar, no de un golpe improvisado. Meses de seguimiento, de análisis de comunicaciones, de vigilancia discreta sobre un pueblo de 800 habitantes, hasta que la orden de aprehensión pudo ejecutarse con nombre y apellido para cada uno de los objetivos. Fue, en palabras de fuentes cercanas al gobierno estatal, una operación quirúrgica. Los uniformados llegaron con las órdenes ya firmadas y uno por uno fueron sumando nombres a la lista sin necesidad de un solo disparo dentro del propio operativo. Y entre esos 12 detenidos había 2 nombres que nada tienen que ver con un organigrama criminal convencional: Marisol, identificada como hija del tío Laco, y Lourdes, identificada como su pareja sentimental. El capo, que durante 30 años construyó un imperio de contrabando y sangre, vio cómo, en una sola madrugada, su hija y su pareja quedaban esposadas frente a las cámaras, mientras él seguía prófugo, escondido, protegido por alguien más. Ese es el tipo de detalle que ningún noticiero de la mañana se detiene a explicar. Eso es lo que los noticieros te dijeron: 12 detenidos, un operativo exitoso. Lo que no te dijeron es que las mismas Fuerzas Armadas documentaron ese día el decomiso de al menos 64 vehículos, además de armas, explosivos, droga y equipo táctico diverso. De acuerdo con el propio gobernador de Michoacán, 64 vehículos. No es una célula pequeña operando en la sombra. Es una flotilla, una logística, una estructura empresarial disfrazada de célula rural. Las 12 personas detenidas fueron trasladadas en helicóptero desde el sitio del operativo hasta una base aérea y de ahí en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana directo a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará la investigación. Marisol y Lourdes aparecen en las primeras imágenes del traslado. La pareja sentimental identificada como la primera mujer que desciende de la aeronave. Un detalle que circuló entre agentes en el lugar, según reportes locales, fue el momento en que uno de los uniformados, al ver a las mujeres bajar, preguntó en voz baja: «Hoy la güerita joven». Así de humano, así de cercano. Se volvió el momento en que la investigación por 3 millones de pesos de un aguacate terminó tocando la intimidad de uno de los capos más protegidos de Occidente. Lo que sigue no fue silencio, fue fuego. Apenas se conoció la primera cifra de detenidos, integrantes del cártel respondieron con al menos 24 bloqueos carreteros confirmados en distintos puntos de Michoacán, en la carretera La Piedad, Ecuandureo, en el libramiento de La Piedad, en el tramo hacia Vista Hermosa, hacia Numarán, hacia Churincio, en la carretera Zamora, Ecuandurio, en la carretera Zamora, La Barcaca y en el tramo Purero, Tlazazalca. Carreteros incendiadas, balaceras reportadas en Zamora, Morelia, Zacapu y Quiroga. Un estado entero paralizado durante horas, como represalia directa por el golpe contra la célula de un solo hombre de 70 años que ni siquiera fue capturado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que los hechos en Michoacán estaban relacionados con una operación con objetivos prioritarios y generadores de violencia en la entidad.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por su parte, sostuvo que las carreteras del estado quedaron liberadas tras el despliegue conjunto de fuerzas estatales y federales, y presentó el saldo de detenidos y vehículos asegurados como una victoria del gobierno estatal frente al crimen organizado. Escucha bien esta parte, porque aquí está el otro lado de la moneda que ninguna conferencia de prensa te va a explicar con esas palabras. Los bloqueos ocurrieron en un solo municipio ni en una sola carretera. Se extendieron por al menos 6 municipios distintos, cruzando de la región de Tanuato y Ecuandureo hacia Zamora, hacia Zacapu, hacia Quiroga, hasta rozar los límites con el propio estado de Jalisco. Un radio de reacción tan amplio solo es posible si la célula golpeada tiene capacidad de movilizar gente armada en varios puntos al mismo tiempo, no un solo campamento aislado en la sierra. Eso es lo que la cifra de 24 bloqueos realmente significa, una red, no una célula. Pero aquí está la pregunta que nadie contesta en esa conferencia, si el operativo fue un éxito. ¿Y por qué el tío Laco sigue libre? Hasta el momento en que se documentaron estos hechos, Heraclio Guerrero Martínez no aparece en ninguna lista oficial de detenidos ni en el Registro Nacional de Detenciones. Continúa prófugo. Continúa al mando de una organización que, según reportes periodísticos basados en información de campo, llegó a movilizar hasta 200 hombres armados en su momento de mayor fuerza. Un hombre de más de 70 años, con una hija esposada, una pareja sentimental esposada, un hijo muerto junto al capo más buscado del hemisferio occidental, y aún así, sigue caminando libre por algún puente entre Michoacán y Jalisco. El contador todavía no aparece. La lista de nombres que conecta a la Mincha con el Vikingo, con el Botox, con los blancos de Troya y finalmente con el tío Laco sigue abierta, y las autoridades ya adelantaron que el trabajo de inteligencia continúa sobre otros mandos medios de la misma estructura. Nadie ha dicho todavía cuántos operadores más como la Mincha siguen cobrando cuotas de huerta en Peribán, en Los Reyes, en Tancítaro, en Uruapan, mientras esta investigación avanza en Ciudad de México. 30 años construyendo un clan que empezó robando ganado y terminó operando conciertos privados de Julián Álvarez. Un imperio completo sostenido por contrabando de combustible, extorsión agrícola y armamento de uso militar. Y todo ese imperio sostiene sobre una hija y una pareja sentimental esposadas en un avión militar, mientras el hombre que lo construyó duerme en otro lado, cambiando de casa, cambiando de nombre, cambiando de plaza. ¿De qué le sirve a un hombre ganar territorio, dinero y poder durante 30 años, si termina viendo a su propia sangre subir esposada a un helicóptero mientras él se esconde? El imperio se queda. Los que lo cargan en la sangre son los que terminan pagando primero. Piensa en la cadena completa, otra vez de principio a fin. Un productor en Peribán que solo quería cosechar su propia huerta. Un cobrador de a pie, la Mincha, que cae por 3 millones de pesos. Un hilo de investigación y sube hasta tocar a un hombre de más de 70 años que fue compadre del narcotraficante más buscado del hemisferio occidental. Un hijo muerto en Tapalpa. Una hija esposada en Tanuato. Una pareja sentimental subiendo a un helicóptero militar frente a las cámaras. Y al final de esa cadena completa, el único que sigue caminando libre es precisamente el que la construyó. Ese es el verdadero mensaje detrás de este operativo. El imperio siempre encuentra a alguien más para pagar el precio primero. Y mientras tú lees el precio del aguacate en el supermercado esta semana, sin pensarlo 2 veces, en algún punto de Michoacán, alguien más ya está decidiendo cuánto le va a cobrar al productor de al lado por el derecho de cosechar lo que sembró con sus propias manos. La próxima vez que compres 1 kilo de aguacate, ¿alguna vez te has preguntado cuánto de ese precio ya viene manchado desde la huerta?